Ahora sí continúo o leo el segundo verso. Dice entonces, en el principio de la creación, aquí ponen, por el hecho de lo que había explicado, que la forma en que está escrita la primera palabra da a entender, o sea, un poco diferente a como lo han traducido, entonces aquí ponen, al crear Elohim el cielo y la tierra. ¿Verdad? Normalmente lo ponen, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Cuando la tierra estaba caótica y desolada, con la oscuridad cubriendo la superficie del abismo y el espíritu de Elohim cerniéndose sobre la superficie de las aguas. Una traducción bastante diferente a la que aparece en la mayoría de traducciones. Leo esta que dice: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y la ruach de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Básicamente flotaba sobre. Entonces ahí donde dice la tierra estaba desordenada y vacía es clave, porque, bueno, es unos términos que en hebreo aparecen muy poco en la escritura y se mencionan diferentes cosas al respecto. Bueno, en hebreo es aquí donde dice Veja Aretz, y la tierra Haitá estaba Tohu Babohu, desordenada y vacía, Tohu Babohu. Esas dos palabras las traducen como desordenada y vacía, aquí lo ponen como caótica y desolada. Y como dije, hay varias interpretaciones que se dan para lo que eso significa, y voy a tratar de acomodar todo. Una tiene que ver con Isaías, otra tiene que ver con Jeremías. La primera, en Isaías se menciona un verso que es lo que dicen los judíos, que es a lo que esto se refiere, que básicamente Tohu Babohu son unas piedras que están debajo de la tierra que emiten o emanan agua. Y la otra parte se refiere a una línea que es de la cual sale la oscuridad, así es como lo explica en el judaísmo. Una línea que va por toda la tierra, sería como básicamente el circuito del sol, puesto que una vez que el sol ya pasa, queda oscuro. Isaías 34:11 dice: se adueñarán de ella el pelícano y el erizo. Y qué sorprendente que aparezca esto aquí, ya les voy a decir por qué. 11, o sea, es que sea el mismo verso para lo que quería decir. ¿Se acuerdan que en el verso 14 es donde se menciona a Lilith? No sé si en las traducciones que tengan está, pero es en el verso 14 que se menciona a Lilith. Lo traducen erróneamente como lechuza, porque saben que es una criatura de la noche, porque Laila es noche en hebreo, Lilith viene de noche, se refiere a la madre de los demonios. Entonces Lilith es básicamente la primera manifestación de lo que también se conoce como Jezabel. En el verso 11, un poco antes, Yahweh está diciendo: se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, como refiriéndose a, por ejemplo, la tierra de la gran ramera, o donde habían ídolos, igualmente donde sea en el mundo, que fueron un principal lugar para idolatrar, se van a convertir en lugares desolados. Entonces aquí dice: se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo, refiriéndose a animales impuros, por ende, por la impureza de esa tierra. Morarán en ella y se extenderán sobre ella. Se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Entonces se extenderá sobre ella cordel de destrucción. Ese cordel es a lo que se refiere como nivel, línea, por el que viene la oscuridad. En este caso obviamente traducen destrucción. Y niveles de asolamiento. En hebreo ahí se está usando estos términos. En hebreo dice: se pondrá sobre ella, y él dará sobre ella línea de tohu, kav tohu, y después dice veavnei bohu, y piedras de bohu. Entonces tohu y bohu se mencionan aquí, lo que estamos viendo en Génesis, como una línea que trae caos, y unas piedras que traen desolación. Como les dije, en el judaísmo agarran de aquí para decir que hay unas piedras en el interior de la tierra, de la cual salen las aguas que llenan la tierra, y una línea por la que viene la oscuridad de la tierra. Así es como se explica más que todo en el judaísmo. Ahora voy a mencionar
algo que me parece más relevante y revelador, y es que, sin borrar este de aquí de Isaías, voy un momento a Jeremías, que hay un verso también con estas mismas palabras. Se podría decir que los tres versos principales. En Jeremías 4:23: miré a la tierra y vi que estaba desordenada y vacía, y a los cielos y no había luz en ellos. Vi a la tierra y vi que estaba desordenada y vacía, y a los cielos y no había luz en ellos. Aquí en Génesis dice: la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Estamos empezando aquí la creación en Génesis 1. Entonces las aves aparecerían en el quinto día, la luz en el primer día y en el cuarto día, diferentes tipos de luz. Entonces en este verso 2 todavía no había luz y todavía no habían animales. Por eso estaba desordenada y vacía, y las tinieblas llenaban ese espacio. Y se conecta con esto que dice Jeremías, pero Jeremías está hablando del futuro, sorprendentemente, y dice: miré a la tierra y vi que estaba desordenada y vacía, y a los cielos y no había luz en ellos. Entonces, Yirmiyahu nos está diciendo que al final de la historia la tierra va a quedar igual que como estaba al inicio de la creación. Curiosamente sabemos que al final de la historia va a caer Satanás y va a caer Lilith, la gran ramera, y Lucifer cae de los cielos en Apocalipsis 12. Entonces la caída de Lucifer, que se hace pasar por el Mesías, el mundo lo va a aceptar. Cuando lo acepten, se va a encargar de destruir a la gran ramera, y después Yahweh lo va a destruir a él con el espíritu de su boca en la guerra de Armagedón, y después Gog y Magog al final del milenio, que ya sería donde viene el juicio final y se acaba todo. Y Yahweh hace nuevos cielos y nueva tierra. Yahweh va a hacer nuevos cielos y nueva tierra, y por eso es que en ese momento la tierra va a estar tohu babohu, igual que estaba en el inicio de la creación. Me devuelvo un poco. El hecho de que dice: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, hace que mucha gente diga, ¿por qué? Si Yahweh creó algo, estaba desordenado y vacío. Por un lado, Yahweh es un poderoso de orden, dice la escritura en el Nuevo Testamento. Uno pensaría que si Yahweh lo creó, estaba ordenado de una vez. ¿Sí me explico? Por un lado, lo que se puede interpretar aquí, lo más simple, es que en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Quiere decir que en ese principio, en ese instante, Yahweh lo creó absolutamente todo, porque dice los cielos y la tierra. Sin embargo, no lo había acomodado en la manera que se iba a dar a través de la creación, y por eso hizo el tiempo y lo acomodó a través de días, todo lo que creó en ese principio, en ese primer verso. ¿Sí me explico? Tras de eso, recuerden que Shamaim, el hebreo de cielos, es la mezcla de fuego y agua. Entonces, para el primer verso ya estaba hecho el fuego y el agua, puesto que se hicieron los cielos. Entonces, curiosamente, el fuego y el agua, se podría decir agua y fuego, que sería el orden adecuado, porque es primero y último. Aleph y Taf, como cuando dice: en el principio creó Elohim. Aleph y Taf se podría decir el agua y el fuego, el agua de vida y el fuego consumidor, primero y último, y a través de los dos hizo Hashamaim, que es una mezcla de ambos, y la tierra, donde todo se separa, y por eso a partir de ahí el desorden y el vacío. Si uno solo tiene una pertenencia, ¿qué desorden puede tener? Donde sea que esté esa pertenencia va a parecer ordenado. ¿Sí me explico? Pero si uno de repente tiene un montón de cosas, es donde tiene que empezar a pensar en ordenarlas. Entonces Yahweh, de la unidad, empezó a hacer la separación, que es lo que hace alusión la palabra creación en hebreo, entre otras cosas. Y ese sería el sentido simple de por qué estaría desordenado. Es lo que Yahweh empezaría a ordenar a través de los días que vienen a continuación. Pero más allá o más profundo en la interpretación o en lo que nos está diciendo aquí la escritura, es que en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, y Samael cayó, y por eso la tierra quedó desordenada y vacía. Y en resumen, lo acabo de resumir, es un poco más larga la historia. Isaías 45, el verso 7 dice, del 45: yo formo la luz y creo las tinieblas.
Al decir yo formo Yatzar y creo Bara, bueno, tendría que ver en el hebreo para asegurarme de que así lo está diciendo, pero el punto es, la palabra que utiliza para referirse a las tinieblas, es el 7, dice así, porque yo, Yotzer, de Yatzar, Or, Uborei, Hoshek, y creo las tinieblas. Entonces, si las tinieblas son creadas, es porque van a dejar de ser, es porque son temporales. O por decirlo así, pueden dejar de ser si así Yahweh lo quiere, lo cual nos revela que así lo quiere, por ende lo digo así. Al decir formo la luz, quiere decir que la luz siempre ha existido, no hay que crearla, nada más se le da forma. Por eso Yahweh es la luz que se contrajo para que se hiciera el espacio, pero como la luz se contrajo, por eso el espacio que se hizo para hacer la materia ahí quedó oscuro, en tinieblas. Porque si la luz se contrajo, ¿cómo va a haber luz en el espacio? Entonces, por eso es que en el principio creó Elohim los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Cuando dice abismo, se puede tomar en cuenta el abismo del Seol, pero en realidad se refiere a las profundidades de los mares, porque la tierra estaba completamente cubierta de agua. Entonces hizo el espacio. Cuando Yahweh contrajo su luz, que sería, le da forma a la luz, parte de, se creó las tinieblas en el espacio que se hizo, por eso estaba oscuro. Cuando Yahweh hizo la creación, estaba en tinieblas. Hay mucha gente que se pregunta por qué estaría en tinieblas. Eso quería decir que él es malo, o que las tinieblas son primeras o son eternas. De hecho, sí, esta es la respuesta, Isaías. Uno preguntaría, como la mayoría de la gente que no conoce al Padre, ¿por qué empezó todo con tinieblas? Si Él es bueno, si Él es positivo o luz, ¿por qué todo estaba en tinieblas? Isaías nos muestra que la luz es eterna, las tinieblas fueron creadas. Ahora, la explicación de cómo eso sucedió es cuando Yahweh contrajo su luz, lo que Él es, como incomodándose para hacer un espacio para la creación. Fue ahí, en ese espacio, donde se hizo la oscuridad, puesto que la luz se contrajo. Ahora bien, entrando más a fondo en eso, que repito, los judíos lo consideran prohibido, es parte de lo que vemos en los libros gnósticos, algunos de los cuales fueron escritos por apóstoles, pero sacaron de la escritura. Y ahí vemos que cuando Yahweh contrajo su luz, ese poder que emanó al tomar esa decisión y contraer su luz, creó en el espacio algo llamado Maim, que sabemos es aguas. Como sabemos, la palabra Maim hace alusión a la pregunta en hebreo que es ¿qué? Porque un Ruach, que sería el Ruach de sabiduría, curiosamente el Ruach de sabiduría en hebreo es Chokmah, y se puede ver como Koach Ma. Si se devuelve lo de Hok al revés, las letras, Koach Ma quiere decir el poder del qué. El poder de preguntarse qué es esto nos lleva a tener sabiduría cuando nos damos cuenta qué es. Entonces, cuando la Ruach de Chokmah salió, se podría decir salió, pero estaba entrando en ese espacio que se hizo, digo yo, salió del Padre, entró en ese espacio que había hecho al contraerse su luz, vio las aguas y dijo Maim, ¿qué son? Y por eso le quedó ese nombre a las aguas, Maim, ¿qué son? Cuando Chokmah, el poder del Ma, del qué, lo vio y empezó a utilizar esas aguas para hacer cosas. Lo primero que hizo fue una entidad que en los cielos del Padre se llamaba Ariel, pero cuando fue creado salió del agua con forma animal. Y estoy tratando de resumir porque es mucha cosa lo que estoy diciendo ya. Fue el primer ángel que se hizo, tenía forma de león, por eso se le llamaba Ariel en los cielos, pero esta criatura, el espíritu, desde su punto de vista, no desde el Padre, obviamente el Padre tenía todo en su voluntad, todo era parte del plan, pero desde el punto de vista de ese Ruach, la idea era que ese ángel o que esa entidad fuera similar al humano que había Yahweh hecho como su imagen en los cielos, Adán Kadmon, Yahushua HaMashiach, antes de entrar en carne, claramente.
Entonces, cuando trató de hacer algo similar al hombre, le salió algo similar a un león. Pensó que era una abominación, lo vio como una abominación porque se veía completamente diferente. Entonces lo escondió, según ella, de el padre. Eso es similar a cuando Eva, como la sabiduría, comió el fruto y después le dio a Adán y se fueron y se escondieron del padre, pensando que podían esconderse porque habían básicamente creado el mundo de pecado. Al Eva hacerle caso a la serpiente y comer del fruto, el mal entró en su carne. Y así está la inclinación al mal en todos los seres humanos que venimos de Adán y Eva. Ese mal que entró en la carne del hombre es Samael, esa primera entidad que se hizo. Ahora, en el segundo cielo, que quede claro. Yahweh sería el tercer cielo. Y en realidad se puede decir que Yahweh está por encima de todo y no se puede ubicar en un lugar. Serían básicamente los poderes que Yahweh hizo, como la misericordia, la justicia, verdad, sabiduría, conocimiento, etcétera. Sería el tercer cielo. Lo que Yahweh hizo cuando contrajo su luz. Después vendría el segundo cielo como una ilusión o un reflejo del tercer cielo para los hombres. Y después viene el primer cielo, que es donde están las estrellas, el que vemos los seres humanos. Entonces, cuando Yahweh, a través de ese Ruach, hizo a esa entidad, lo hizo en una realidad oscura. Esa entidad era oscura y por ende no era capaz de percibir lo celestial. Sabía que existía porque había sido creado por, pero era como en el instinto que uno tiene adentro, como lo que dice la escritura, que Yahweh puso eternidad en el corazón del hombre, y por eso el hombre se siente eterno hasta que sale algo como el corona. Entonces, se hace esa entidad, se esconde, pero ese espíritu, al haber hecho esa entidad, le tenía cariño, entonces le dio autoridad y poder para que hiciera lo que le diera la gana. Entonces se multiplicó con él mismo porque era andrógino, como los ángeles son, y tuvo 7 entidades, de los cuales uno de ellos se llegó a conocer como Lucifer eventualmente. Después de esas 7 entidades, hizo un montón de cielos y palacios donde pudieran reinar, y se hicieron todas las dimensiones, por decirlo así, que están en el segundo cielo. Una vez que hizo todo eso, él dijo: yo soy y no hay otro. De hecho, esas mismas palabras se encuentran en Isaías 45. Y hacen alusión a que ese ángel dijo algo que solo Yahweh puede decir. Solo Yahweh puede decir tales palabras. Yo soy Yahweh, yo soy el que causa existencia y no hay ningún otro. No hay Elohim fuera de mí. Ese Malach básicamente dijo: yo soy Elohim y no hay ningún otro. Yo soy el poderoso y no hay ningún otro. Entonces en eso se manifestó la luz de Yahweh, que es Mashiach, y le dijo: te equivocas porque el hombre siempre ha existido. Entonces ahí se le llamó, se le cambió el nombre de Ariel a Samael, poderoso ciego, o el veneno de Elohim. También se le llama Saclas. Tiene esos 3 nombres. Bueno, Samael, Saclas, Ariel y Aldabaoth. Porque cuando el espíritu lo creó, le dijo: pasa por aquí, según un libro. Sin embargo, en hebreo, Yaldabaoth hace alusión a Yeled Bohu, o Baot, el niño del abismo. Tohu Babohu, la criatura que salió del caos y desolación. Entonces, Yaldabaoth es otro nombre que se le da. Entonces, cuando ese ángel fue creado, dijo eso. Yahweh se le reveló a través de Mashiach y le dijo que se equivocaba. Ahí fue, por decirlo así, donde se reveló la luz, el agua de vida por encima del agua de materia física, de la que salió Samael. Y Yahweh mandó al Malach Micael del fuego consumidor, por ende ahí fue donde se hizo Aleph Taf, primero y último, agua y fuego. Ya habían existido claramente, pero ahí se rebelaron para condenar a Samael. Se puso a Samael a la izquierda y se agarró a un hijo de Samael, que cuando vio la luz de el Todopoderoso empezó a cantar alabanzas a esa luz. Entonces Yahweh hizo justicia en ese momento y dio un poco de su luz a ese Malach, y a partir de ese momento fue llamado el poderoso de las fortalezas. Curiosamente, ese nombre aparece en Daniel como el Elohim que adora la bestia, o sea, Lucifer, porque ahí fue donde se llamó Heilel. Se convirtió en una lumbrera, como aparece en Isaías 14. Se puso a la derecha para representar la justicia, por eso fue utilizado en esta historia para hacer venganza, y se le fue la mano. Y por eso mucha gente ve el Antiguo Testamento y dice que el Todopoderoso es Satanás, sin entender absolutamente nada de lo que están diciendo, por supuesto, pero solo porque ven justicia ahí, y por ende quiere decir condena y sangre. Entonces la derecha se puso
Heilel, en ese momento llamado Sabaoth también, ejércitos, era el que estaba a cargo de los ejércitos celestiales, se le había quitado la autoridad a Samael, quien se puso a la izquierda para representar la injusticia, la iniquidad, y Lucifer a la derecha. Curiosamente, en lo que podríamos llamar el cielo del Padre no existe derecha e izquierda, todo es uno, no hay espacio. ¿Cómo va a haber derecha e izquierda? Fue en el espacio que Yahweh creó donde se formó las direcciones, porque ya habría espacio para derecha e izquierda, y por eso fue que ahí se formó justicia e injusticia, al poner a Heilel a la derecha y Samael a la izquierda. Cuando Samael vio la estima en la que se puso a Heilel, cuando Samael vio que todo lo que él había hecho con sus manos, según él, obviamente el poder del Padre, se le iba a dar a su hijo, se enojó tanto y tuvo tanta envidia que engendró la muerte. Entonces Samael es el padre de la muerte, por eso es el veneno de Elohim. La letra mata y la paga del pecado es la muerte. Por eso fue a través de comer el fruto que esta entidad Samael básicamente entró en la carne. Por eso está tan conectado Samael con la carne, es la inclinación al mal misma. Y por eso a través del pecado viene la muerte. Y la muerte básicamente tuvo 7, después otros 7, los 7 con 7 tuvieron 49, donde vienen todos los males, el llanto, sufrimiento, tristeza, depresión, lágrimas, aflicción, etc. Ahora, todo eso para poder explicar una que otra cosa por acá. En la escritura, que este sería el otro verso que también quería ver, se habla de una entidad llamada Rahab. No Rahab, la de Jericó, que representa a los escogidos que salen de la gran ramera, hace alusión a, básicamente, la gran ramera, ese espíritu de sabiduría diabólica, porque una vez que se manifestó el espíritu de sabiduría celestial y entró en el espacio, para que se entienda, lo explico así, cuando ese espíritu de sabiduría entró en el espacio, se reflejó en el agua, y por ende se formó un reflejo bajo o diabólico de la sabiduría, y esa es la sabiduría terrenal diabólica de la que habla el Nuevo Testamento, la que es básicamente esposa de Samael, esposa de el padre de la muerte. Por ende, igual que la sabiduría es básicamente esposa de Mashiach, la sabiduría celestial, y Yahushua HaMashiach es la vida. En Salmos 89 y también en Isaías 51, leo el 9 de Salmo 89. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. El mar representa las naciones, el mar representa las aguas de las cuales salió Samael, por eso Samael es representado por Leviatán. Cuando se levantan sus olas, la confusión, tú las sosiegas con entendimiento. Por ejemplo, obviamente se puede interpretar de varias maneras esto. Tú quebrantaste a Rahab como a un herido de muerte. De Rahab, como dije, se habla muy poco en la escritura. Y las pocas veces que se menciona aquí las estoy leyendo. Esta es una de ellas. Tú quebrantaste a Rahab como un herido de muerte. Hay quienes dicen, estoy diciendo que esa no es lo que yo creo, simplemente es parte de lo que he leído en lo que yo voy a estudiar. Y aquellos que creen en la Tierra, como le ha dicho la NASA, creen que originalmente bueno, o sea, de esto creo parte, no todo, es el punto. La Tierra era más grande y hubo una lucha antes de la creación del hombre y se arrancó un pedazo que se habría convertido en la luna, y a través de esa lucha que hubo quedó toda llena de cráteres y se formó la tierra en la cual habitaría el hombre. Entonces básicamente lo que dicen es que la tierra antes se llamaba Rahab, y eso sí es una posibilidad. En ese caso, trayéndolo a lo que nos dice la escritura, ¿verdad? La forma sería diferente, no sería el espacio de la NASA, pero la tierra que hoy conocemos como Aretz en hebreo, la creación del Padre, esta terrenal, la dimensión más baja, habría existido en una forma diferente antes del hombre ser creado, y era ocupada por Samael y sus ángeles. Y cuando Yahweh quitó a Samael del poder, Samael decidió destruir todo lo que había formado hasta ese momento, pensando que eso sería una venganza, el poder dejarle todo desolado y vacío. ¿Se me explica? Mientras que era parte del plan todo. Entonces esa entidad que había formado según él con sus fuerzas que le habían dado desde los cielos,
un montón de cosas con la materia que se había formado en ese espacio, terminó en su enojo y por su caída destruyendo todo lo que había hecho. En sí, en realidad, también es como una guerra que hubo, porque repito, Yahweh mandó a Micael y otros 6 ángeles del fuego para quitar a Samael y a los que lo siguieran, obviamente. Y en esa guerra o en esa destitución de Samael sería cuando la tierra quedó desordenada y vacía, de una manera ya física, literal. ¿Sí me explico? Curiosamente, repito, a él se le llama Yaldabaoth, el hijo del vacío, que terminó dejando en la tierra cuando destruyó todo lo que había hasta ese momento en esa realidad de los ángeles. Espero eso esté quedando claro, y por eso he dicho que el Génesis se puede interpretar como la creación de todas las realidades una por una, o la creación de una realidad de los ángeles, después la creación de la realidad de los humanos. No es una o la otra, es el poderoso mostrándonos todo en unos mismos versos. Entonces, cuando dice tú quebrantaste a Rahab, en la historia no hay nada que nos diga que es Rahab. Y abuelo nos está diciendo de algo que habría sucedido antes de la historia humana. Ahora, por si algo, porque también me imagino que van a escuchar esto de algún judío quizá, Rahab se puede conectar con Egipto. Se puede conectar con Egipto. O sea, si lo queremos conectar con un imperio terrenal, sería Egipto. Y como sabemos, el ángel de Egipto era Samael. Entonces, más bien eso confirma el que lo interpreten algunas personas como Egipto, y se puede interpretar como Egipto, también yo lo he hecho, confirma que está hablando de la caída de Samael, porque Samael es el ángel de Egipto. Entonces, cuando Yahweh sacó en el Éxodo a Israel de Egipto, estaba mostrando dando una revelación básicamente de cómo le había quitado el poder a Samael, como se lo quitó al faraón. Separó las aguas y dejó ver la tierra, porque antes solo había aguas. ¿Sí me explico? Entonces, espero todo eso esté quedando claro, porque sí es bastante importante. Entonces, tú quebrantaste a Rahab, se puede tomar como quebrantaste al Leviatán, la serpiente del agua, y al espíritu de sabiduría diabólica, y en ese quebrantamiento la tierra, que algunos consideran antes se llamaba Rahab, quedó desordenada y vacía, quebrantada. Curiosamente, Aretz se puede conectar con 2 palabras en hebreo. Una es correr, roots, y como cuando Yahweh le pregunta a Satanás a dónde andaba, y dice que andaba corriendo para arriba y para abajo en la tierra, y la tierra fue hecha para poder movernos, ya sea corriendo o caminando. Y la otra con la que se puede conectar es con Ratz, que es como un pedazo de tiesto, como si fuera, digamos, agarrar una vasija de barro, quebrarla y tener un pedazo. Algo así es la tierra. O sea, se conecta con un lugar que es un pedazo como quebrado por donde se puede correr. Curiosamente dice, tú quebrantaste a Rahab como a un herido de muerte, con tu brazo poderoso, que es Mashiach, el primero, el que se le manifestó para quitarlo de su poder. Esparciste a tus enemigos. Tuyos son los cielos, tuya también es la tierra, como diciendo, cuando quitaste a Samael dejaste claro que tuyo es todo, cielos y tierra, lo que creó aquí cuando quedó desordenado y vacío. El mundo y su plenitud tú lo fundaste, dice Isaías 51, 8 al 10, dice, porque como a un vestido los comerá la polilla, como a la lana los comerá el gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente, y mi salvación por generación y generación, último y primero, justicia y salvación. Despiértate, despiértate, vístete de poder, brazo de Yahweh, Mashiach. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que despedazó a Rahab, el que hirió al dragón? Ahí está confirmando que Rahab es Leviatán, el dragón de los mares, Samael. ¿No eres tú el que despedazó a Rahab, el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo? Repito, cuando Moshe pasó por ahí, se secó el mar para pasar por ahí. Pero vea como también dice las aguas del gran abismo, haciendo alusión al abismo que estaba cubierto de aguas. La faz del abismo estaba cubierto de aguas, desordenado y vacío. Entonces Yahweh dijo a las aguas, córranse para que se descubra la tierra. Aquí podemos ver que no solo está hablando de Egipto
Y el Éxodo, sino que está más hablando todavía, se podría decir, más claro acerca de lo que pasó en la creación. ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Repito, obviamente se conecta con Egipto. Rahab quiere decir ancho. O, de hecho, porque sí, si no me equivoco, ese sería el de Rahab. No sé si será aquí un problema con la concordancia, pero una parte que es como la mejor de la concordancia o la más antigua, dice, no, también en la otra, arrogancia, ponen místico monstruo del mar, emblemático nombre de Egipto, ponen en la concordancia, por ejemplo, pero ven, emblemático, hace alusión a otra cosa. Entonces Yahweh utilizó a Egipto como un ejemplo del gobierno o del reino de Samael. Curiosamente, hay quienes dicen que en la antigüedad Egipto era lo más parecido que había en la tierra al jardín del Edén. Entonces uno no se puede imaginar lo bonito que pudo haber sido ese lugar y por ende también lo difícil que pudo haber sido para los israelitas irse de ahí a vivir 40 años en el desierto. Entonces Rahab, insolencia, orgullo, eso es lo que caracteriza a Samael. Su orgullo y su insolencia hizo que se creyera el único Elohim que existía, el único Él, el único poderoso. Y por eso Yahweh lo quitó de ese lugar. Y por eso la tierra habría quedado desordenada y vacía en el aspecto literal de esas palabras. Ahora, ¿por qué había leído lo otro de Isaías? Bueno, aquí en Salmos 87 había otro verso que quería leer. Dice el cuarto verso: yo me acordaré de Rahab y de Babilonia. Rahab y Babilonia. En lo terrenal, Egipto y Babilonia. En lo espiritual, de Samael, la sabiduría diabólica, lo que pasó al inicio de toda la historia, bueno, de la creación misma. Y de Babilonia, la confusión que creó ese espíritu de sabiduría diabólica a través de la interpretación de la letra o de la carne, como Samael. Babilonia, la gran ramera que cae al final. Entonces yo me acordaré de Rahab y de Babilonia, del orgullo y la confusión que crean Samael y la falsa doctrina. Entre los que me conocen, aquí está Filistea, Tiro con Etiopía, estos nacieron allá, y ahí continúa. Entonces quería dejarlo de Rahab claro. Ahora en Jeremías decía el verso 23 del 4: miré a la tierra y vi que estaba desordenada y vacía, tohu babohu, y a los cielos y no había luz en ellos. Jeremías está haciendo alusión al Génesis 1, 2, y al mismo tiempo nos está revelando a través de Ruach HaKodesh lo que vendría en el fin de los tiempos, cuando toda esta tierra vaya a ser destruida por los sellos, las trompetas y las plagas postreras. Va a quedar desordenada y vacía. Y curiosamente lo que va a pasar ahí y el que va a causar eso va a ser Lucifer cuando cae del cielo. Entonces, a través de Génesis y Jeremías podemos ver que han habido dos caídas. Y digo habido en el sentido que Yahweh ya lo habló, porque ya pasó, a pesar de que nosotros todavía no hemos experimentado todo lo que tiene que pasar en el tiempo. Yahweh nos revela la caída de Samael antes del hombre, lo cual hizo que la tierra estuviese desordenada y vacía y llena de tinieblas. Después de la historia humana, 6 milenios, cae Lucifer, el hijo de Samael, el que estaba del otro lado, para que se complete todo, izquierda y derecha. Y al caer se encarga de que la tierra quede desordenada y vacía, lo que es su reino, porque a partir de que Samael fue quitado, Lucifer se convirtió en el poderoso de este mundo, una vez que Eva le hizo caso. Entonces, Lucifer se encargó de que la maldad de Samael entrara en la carne del humano para poder controlarlo por toda la historia y así convertirse el humano, hacerle caso a Lucifer, a la serpiente, convertirse en el Elohim de este mundo. Y por eso va a caer cuando le quiten el poder y enojado va a destruir todo el mundo. Entonces va a quedar desordenado y vacío, como lo menciona Jeremías 4:23. ¿Está claro? Y curiosamente en Isaías mencionaba a Lilith. Eso quiere decir que la caída de Lilith
la gran ramera, Babilonia, que vemos en Apocalipsis 17-18, va a ser parte de la tierra quedando desordenada y vacía. Donde decía el 8 rápidamente, porque es día de venganza de Yahweh, año de retribuciones en el pleito de Sión. Sus arroyos se convertirán en brea, su polvo en azufre y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, sino que por siempre subirá su humo. De generación en generación quedará desolada y nunca más pasará nadie por ella. Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo. Morarán en ella y se extenderán sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Llamarán a sus príncipes príncipes sin reino, porque a ella el reino se le habrá quitado a Satán y a la gran ramera su esposa y madre, como Semiramis con Tamuz y Nimrod, y todos sus grandes serán como nada. Pone que Shamaim es como la unión del primero y el segundo. Así es, exactamente. Esto es Shamaim. La Shin sería el Sha y es Esh, representa el fuego. Esto es Maim, que es aguas, como ya lo dije ahora. Entonces, Esh Maim, Shamaim, es fuego y agua unidos. El último es el fuego consumidor y Yahushua es el agua de vida. Mashiach, quien completa el mundo, como el brazo de Yahweh. Entonces, Shamaim también se puede ver como el plural de la palabra Shem. Shem es nombre, el nombre de Yahweh y el nombre del Hijo, Shamaim. Los que tienen el nombre del Padre y el nombre del Hijo en sus frentes son los que van a resplandecer en el firmamento como las estrellas en Daniel 12. Por eso los Shamaim son aquellos que tienen el Shem del Padre y del Hijo, que son masculino, por ende Im, porque en hebreo Shemot es nombres. Shemot, Éxodo, pero en realidad quiere decir nombres. Shemot es el plural de nombres en hebreo, pero de nombres terrenales, por eso femeninos. Shamaim hace alusión a los nombres celestiales, a los nombres que son cabeza, por decirlo así, por eso tiene plural masculino. Entonces, Shamaim, la unión del último y el primero, fuego y agua. Y bueno, también se podría decir donde están las aguas, por el hecho de que Yahweh puso aguas sobre el cielo también. Esto sería Eretz, pero cuando aparece al final de un verso se pronuncia Aretz, o al menos así lo hacen. Entonces, Eretz es tierra, y ya hace alusión entonces a la materia, como dije en el verso. Y en este caso no estoy poniendo la hey, ¿verdad? Que sería el artículo, como la tierra, nada más tierra, como ahora hice con Shamaim. Curiosamente esto es la cabeza de un becerro, ¿verdad? Y es la tierra lo que el becerro ara para traer comida, por ende vida. Entonces con la fuerza del becerro, la tierra da comida al que es cabeza, como decirlo así, el hombre que doma la tierra, los animales, para que den fruto. Y la Tzadé, que representa al justo. El que es uno, Yahweh, a través del primero, que es la palabra, y el último, que es el becerro que muere en Yom Kippur, sería la cabeza, quien vendría como el justo, o a justificar. También la escritura habla, ¿verdad?, de cómo la tierra la heredarán, bueno, dice los pobres, los mansos, básicamente los justos, los tzadikim. Entonces los tzadikim son cabeza de lo que se hizo en el principio. Vamos a ver una cosa también, como dije, bueno, esto podría representar al reino animal, porque es un becerro, y el becerro fue el que se hizo, bueno, en el quinto día Yahweh hizo los del agua y los de los cielos. En el sexto día hizo los de la tierra, el becerro, y después al hombre, la cabeza de hombre, y lo hizo líder de todo, mientras sea justo. Entonces, mientras sea justo, el hombre es cabeza de la creación o de los animales.
Y vuelvo y repito, pone el orden en que fueron creados animal, ser humano, en justicia. Esto también representa Yahushua, el camino y otras cosas más. Principalmente los justos en el final de los tiempos, puesto que es una letra final al alargarse, son los que heredan la tierra, son cabeza, o los justos unidos a la cabeza, Mashiach, se unen a Yahweh, el que es uno. También, ya para cerrar, interesante como en la primera letra de tierra, ya Yahweh había dicho que lo uniría con los cielos, puesto que la Aleph representa cielo y tierra, unidos por una Vav. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, tohu vabohu. Entonces ya expliqué lo que dicen los judíos, una línea de la que sale la oscuridad y unas piedras de las que sale el agua. Por otro lado, lo más lógico y con otro montón de cosas de la escritura, lo que ya expliqué de Samael. Rahab se le quitó el poder, fue destruido y por ende quedó desordenado y vacío. Entonces la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Sobre la faz del abismo, tinieblas, porque la luz se había contraído. Y Yahweh, el residuo de luz, lo convirtió en letras para hacer la creación, el Aleph Taf. Por ende, una vez que hizo las letras, que ya se representó en el primer verso, quedó todo en tinieblas. Estaba sobre la faz del abismo y la Ruach de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. En hebreo dice Veruach Elohim Merajefet al Penei Hamaim, sobre el rostro de las aguas. Recuerdan que la presencia o rostro, ahí ponen, se movía sobre la faz de las aguas, y pusieron faz. Eso también se conecta con el hecho de que salió una faz o una cara de las aguas cuando el espíritu de sabiduría, Ruach Elohim, fue a ver lo que se había formado en la contracción.